iglesia llena de los dones del Espíritu Santo. Amén. No un pastor, no una persona, no un evangelista solamente. Una iglesia, un pueblo. Dios es el Dios de su pueblo. No Dios de los pastores, de los superungidos, de los sacerdotes. No, Dios es el Dios de su pueblo. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar a ese Dios. Miren, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no quería escuchar a Dios. Lo mandaba a Moisés. Y hoy las iglesias se han vuelto más o menos iguales. Que vaya el ungido a escuchar palabra de Dios. Para algo pastor. De eso trabaja. Porque suba al monte por mí. ¿Verdad? Y que Dios le hable. No, Dios te quiere hablar a ti. Qué lindo es escuchar cristianos que sienten la presencia de Dios. Que tienen fe. Y yo hoy, como decía el apóstol Pablo, quisiera ir ahí para soltar algún don. Yo creo que Dios está soltando algún don sobre tu vida en esta tarde. Y si Dios no te ha usado dones, déjate usar. Que no sé cómo es tu hora. Tú crees que Dios a través tuyo puede sanar enfermos, liberar cautivos. Amén. Una iglesia llena del poder de Dios es lo que tenemos que ver en este tiempo. No un cristianismo de show, hermanos. El show está bonito, ¿verdad? No me gusta el show. Pero necesitamos poder de Dios, no show. Necesitamos cristianos que se empiecen a mover en esa unción y no dependan solamente del don de una persona, sino de los dones que Dios derramó en la iglesia. Ese es el cristianismo que Dios quiere traer en este tiempo. Te quiero motivar porque Dios te quiere usar. Mire, cuando yo veo con los enfermos, no veo mucha cosa, digamos. Algunos dicen que se enferman más. Pastor, usted oró por mí, me pegó más fuerte la gripe. Entonces ya a veces digo, bueno, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar a otros, no quiere usar a una sola persona que sea un superhéroe. Acá hay un solo superhéroe, Cristo. Y Él derrama dones sobre la iglesia. Y hay gente que está sentadita al lado tuyo que tiene dones de sanidad. Y a veces están desactivados esos dones. Pero cuando esa gente empieza a orar, milagros empiezan a ocurrir. Yo quiero que se levante una iglesia como esa, ¿eh? Con milagros. Súbelo, David, un poquito, ¿no? No está. No está, David. No baja el micrófono. Ok, tenlo ahí fuerte que me gusta escucharlo retumbar en la. ¿Sí? Me gusta aturdir a los hermanos, va pues. Si no voy a gritar más fuerte, va a ser peor. Dios quiere poner dones para que puedas orar. Y hay gente que está al lado tuyo. La otra vez unos hermanos oraban por mi esposa. Yo le oré en mi casa, le oré, Señor, quita este dolor en el nervio. ¿Vieron lo que es el nervio ciático? O sea, a mí nunca me pasó, pero terrible. Dicen, bueno, allá la había agarrado una vez, la segunda. Esos son dones. Dones para despertar a los creyentes. Entonces la otra vez la agarró y me dijo, ora por mí, oré por ella, no pasó nada, le hice hasta masaje, me dijo, está bien, para dejarme contento a mí, más o menos me siento un poquito mejor, ¿verdad? Pero sabía que me lo decía para no ponerme mal. Después oraron unos hermanos de la iglesia, en el nombre de Jesús, echaron fuera, hasta el nervio lo echaron fuera, se fue todo, y se le fue el dolor. Esas cosas duran tiempo que se vayan. Entonces Dios usa a los que creen que Dios los puede usar. Y a los que le piden a Dios, Dios úsame. ¿Sí? Y no hay falsa humildad en pedirle a Dios, úsame. Señor, yo quiero que me uses. Y ahora vamos a ver 1 Corintios 12, porque Dios quiere una iglesia que esté equipada. ¿Cuántos dicen en esta iglesia hay equipo? Vamos, digan conmigo, hay equipo. Amén. Con esta iglesia podemos ganar un mundial. No sé si de soccer, pero seguro al enemigo le vamos a ganar un mundial. Yo tengo la ilusión de que algún mundial vamos a ganar. ¿Sí? Entonces, por lo menos, ganarle al enemigo. Y Dios te ha equipado, es un trabajo en equipo. En equipo. Si podemos aplicar esto en la iglesia, vamos a ver que Cristo brille. Amén. Vamos a ver que Cristo, su nombre es exaltado. Hoy día se depende mucho de personas, se habla mucho de personas, de ministerios. No, hay que hablar de Cristo y que Él sea exaltado. Yo ya no quiero más que gloria para los hombres, quiero gloria para Dios.
que Él se ha exaltado, ¿no? Donde si falta un hombre, la obra se cae abajo. Porque caer para arriba está difícil, ¿verdad? Pero se cae, se derrumba. La obra se mantiene en pie porque Cristo es el que edifica. Cristo es el que equipa. Y si no está uno, está otro. Pero Cristo no puede faltar. Nosotros podemos faltar, pero Cristo no puede faltar. Por eso es importante el equipo. Tengo que contar tristemente que la selección argentina de fútbol tiene unas estrellas, son demasiado luminosas las estrellas que tienen, de soccer, pero tienen un gran problema. No saben jugar en equipo. Espero que lo aprendan. Pero hasta ahora tenían los jugadores más importantes del deporte algunos dicen hasta de la historia, y no pueden ganar. ¿Por qué no pueden ganar? No saben jugar brillan más los nombres que él. Y a veces en el cristianismo brillan más los nombres que la iglesia de Cristo. Porque lo que tiene que brillar es el nombre de Jesús a través de su iglesia, su cuerpo. Y yo quiero que Dios te empiece a usar, hermano, que te empieces a soltar, que ya digas, bueno, no, yo sé que tienes cosas, yo también las tengo, pero déjate usar por Dios. Si hay enfermos, sana. Si Dios te está hablando una palabra, úsala en el orden de Dios. Hoy les voy a hablar un poquito de esto, como un equipo voy a funcionar de coach, ¿está bien? De director técnico, ¿está bien? Así que vamos a ver 1 Corintios 12, finalizando esta serie de el Espíritu Santo con poder. Justo hoy, 9 de junio, es día de Pentecostés. El día del Pentecostés se celebra hoy. Es el día de las 7 semanas. En hebreo se llama Shavuot, significa semanas. ¿Sí? La fiesta de Pentecostés viene del Antiguo Testamento. Son 7 semanas que se cuentan desde la Pascua, y en el Antiguo Testamento es hasta la entrega de la ley, hasta que Dios se manifiesta en el monte Sinaí. Pasan 7 semanas, 50 días. Dios aparece en ese monte y entrega las tablas de la ley. Y en el Nuevo Testamento, 7 semanas pasan de que Cristo es crucificado hasta que Dios, no ya en un monte, sino en un aposento alto, entrega el Espíritu Santo a su pueblo. 7 semanas, 50 días. Y hoy se celebra la fiesta del Pentecostés. Los judíos festejan el Shavuot en este día. Y en esta época, tiempo atrás, luego de que Dios derrama su Espíritu sobre esos 120, nace una iglesia, nace la iglesia. Esa fue la gran cosecha, porque esta fiesta se la conoce también como la fiesta de las cosechas. Fue una gran cosecha, cosecha de almas, de vidas para Cristo. Se cosechó muchas almas. ¿Y cómo eran esos primeros cristianos? ¿Cómo era la iglesia cristiana primitiva? Una iglesia llena del poder de Dios. No brillaban las personas, ahí brillaba Cristo. Ahí se movía el Espíritu Santo. Sí había un orden, obviamente, sí habían roles dentro de la iglesia, y como los hay en la sociedad también, pero el que era glorificado era Jesucristo. A través de una iglesia que se movía en poder, en dones. No eran solo los apóstoles. Cuando los apóstoles tienen que escoger gente, escogen gente llena del Espíritu Santo para que ayuden con las mesas, gente que se movían en milagros, gente que profetizaban. Eran los ujieres de la iglesia, imagínense. Pero llenos del poder de Dios. Un ujier que si te ve cojeando te ora: Señor, sánalo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué pasaba? Se sanaba. ¿Cuántos quieren tener ujieres así en la iglesia? Miren, los ujieres son las personas más bravas, no en esta iglesia, pero yo creo que el hermano Pablo es lo mejor que hay, el hermano José, pero en la Andrómeda los ujieres son terribles. Los ujieres cuando te sientan así, ¿verdad? A mala cara, ¿no? Siéntese, hermano, siéntese ahí. Siéntese ahí. No, me tire adelante. No, hermano, en el nombre, váyase para atrás. Te tratan así a los golpes. Hay mucha gente que tiene malas experiencias en la iglesia por los ujieres. Increíble, ¿no? Me trató mal. ¿Quién? ¿El pastor? No, el ujier.
El ujier de las puertas, porque los ujieres a veces en algunas iglesias dicen ponle maracadas, si te andan diciendo algo, ponle mal, ponte así bravo. Entonces los ujieres son los más bravos. En todos lados, estoy generalizando, ¿no? Dije en la troca, acá no pasa. Gracias a Dios, ninguna de estas iglesias alrededor. Pero los ujieres de la iglesia del Nuevo Testamento estaban llenos del poder de Dios. Amén. Y esa es la clase de siervos que Dios quiere levantar. Gente que se mueva en el poder de Dios. Amén. Por eso somos una iglesia de gente equipada. Dígale, está al lado, estamos en mejor equipo. Vamos, dile. Primera de Corintios 12, si lo tiene allí, vamos a leer solamente por ahora el verso 1 y luego vamos a leer algunos otros textos más. Este es el texto, uno de los textos donde más habla de los dones del Espíritu Santo, y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora yo les digo a ustedes, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. No podemos ser ignorantes en cuestión de los dones que derrama el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? La semana pasada hablábamos de los frutos y creo firmemente que lo más importante son los frutos para una buena vida con el Señor, para caminar con el Señor. Pero si tienes frutos, vas a querer tener dones espirituales. ¿Amén? Porque a través de sus dones puedes servir a Dios. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. La iglesia de Corinto era una iglesia que creía en los dones, pero los usaba mal. Por eso el apóstol Pablo acá les instruye. Hoy en día a veces no creemos en los dones, y eso también es malo. O no los utilizamos los dones. Por lo tanto tenemos que ser instruidos acerca de los dones espirituales. La Biblia habla de los dones. En la iglesia de Corinto se peleaban para ver quién era más usado por Dios. Pero la iglesia de Cristo es una iglesia que fluye a través de los dones, teniendo bien claro que Jesús tiene que ser exaltado. Amén. La Biblia dice en 1 Corintios 12, verso 31, procurad los dones mejores. Procurad, diga conmigo, procurad. Lo que quiere decir es que desees fervientemente los dones espirituales. Tenemos que desear tener dones. La palabra dones en griego es charis. De ahí viene la palabra carisma. Son dones y significa literalmente regalos. Un don es un regalo. ¿A cuánto le gusta recibir regalos? ¿Y lo demás no? ¿Qué pasó? Ahora viene el Día del Padre y yo quiero regalos. Es más, por las dudas ya me lo compré yo mis regalos. Bueno, te acabo de anunciar ahora en el medio del culto que me acabo de comprar mi regalo. Bueno, después te cuento. ¿A cuánto nos gustan los regalos, verdad? A todos les gusta recibir regalos. Algunas hermanas quieren que los esposos se pongan, ¿verdad? Estoy ayudando a los esposos. ¿Sí? Que ni se les ocurre olvidarse del aniversario. ¿Vieron? A uno le preguntan: ¿cuándo es tu aniversario de casado? El 31 de febrero empiezan, ¿verdad? No se acuerdan. Se les nubla la mente, ¿verdad? Y las esposas los empiezan a mirar, ¿verdad? Con esos ojos que matan. Y las esposas se acuerdan bien de sus cumpleaños. ¿Cuántas mujeres se acuerdan de sus cumpleaños muy bien? No se van a... Se acuerdan de todas las fechas, se las acuerdan bien las hermanas. Y esas fechas están esperando un regalo. Y los hombres también esperan regalos. Más o menos, ¿no? Acá estamos bárbaros. Nadie va a gastar dinero en ustedes, quédense tranquilos. Yo espero regalos. Los regalos los tienes que desear, esperar. Mis niños planean su cumpleaños 10 meses antes de que llegue. Es decir, al mes después de que cumplieron años, mes y medio, ya empezaron a planear su nuevo cumpleaños. Fuera de broma, Ya saben de qué team quiere que sea, ya empiezan a hacer un wish list.
me la hacen en Amazon para que no me pierda yo, para que sepa que ahí está. Cuando entro a Amazon yo veo el wishlist, todo juguete que ellos quieren o cosas que ellos quieren. Entonces le dije, ¿tú estuviste haciendo tu wishlist? Sí, ¿para qué cumpleaños? Para el que viene. Le digo, si acabas de cumplir años, le digo, hace un mes, le digo. Y ellos están ahí. Bueno, sí, pero yo ya lo voy preparando. Mi hijo Elian prepara wishlist con anticipación para Navidad y para su cumpleaños. ¿Verdad? Porque ellos desean su regalito. Como cristianos debemos hacer así con Dios. Debemos ser gente que tenga su wishlist celestial. Pon tu wishlist. Hay un Amazon celestial donde Dios está escuchando a ver cómo puede bendecir a sus hijos. Por eso el apóstol Pablo dice, procuren. La palabra ahí es desear fervientemente, ardientemente algo. Procuren los dones mejores. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12. Así que los dones se desean. ¿Saben por qué hay una iglesia que no se mueve en dones? Porque los cristianos no los desean. ¿Me están escuchando? No que el pastor se mueva en dones. No, hermano. Acabas de encontrar un pastor que no se mueve en todos los dones. Es más, se mueven algunos nomás. La iglesia necesita dones. La iglesia necesita que nosotros deseemos tener dones. Tú se los tienes que pedir. Yo no lo puedo pedir por ti. Mis hijos arman ellos su propia wishlist. El hermano no le arma ni loco la wishlist al otro. Cada uno tiene que tener su deseo por los dones. Tienes que desear que Dios te equipe, que estés preparado para servir al reino de Dios, para crecer en las cosas del reino de Dios. Dios quiere derramar dones. Los dones se desean. Diga conmigo, los voy a desear. Y los dones se usan. Tenemos una iglesia que no tiene dones porque no desean dones. Uno, tenemos una iglesia que no tiene dones porque cuando Dios se los da, los cuelgan de adorno en su casa. No los usan. Los dones están para usarlos. A veces alguno dice, no voy a desear, no sea que Dios me dé, me tenga que poner a trabajar, ¿verdad? No somos bastante vivos. Pero Dios te va a dar, y si no te lo da a ti, se lo va a dar a otro. Recuerden que el don es un regalo y es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Hay que pedirlos, desearlos y hay que usarlos. Usarlos. Yo les voy a hablar un poquito de esto más adelante, pero primera de Pedro 4, verso 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, diga conmigo, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios se mueve de muchas formas. Y Dios a ti te ha dado un don que no me lo dio a mí ni se lo dio al hermano. Solo tú lo tienes. Tienes que ministrar ese don. ¿Cómo tienes que hacer? Diga conmigo, ministrar. Por eso nosotros decimos, te voy a ministrar. ¿Sí? O que cuando decimos voy a ministrarte algo, porque queremos que Dios se mueva en esos dones. Y tú recibiste ministración. ¿Sí? Cuando un don se mueve, recibes ministración. A ver, diga conmigo ministración. Vamos, ¿sí? Uno dice administración. Bueno, es parecido. Porque dice que somos buenos administradores. ¿Vieron? La palabra administrador en griego, ¿cuántos están contentos con los griegos? Que ni modo, nos dejaron el lenguaje, ¿no? Es oikónomos. De ahí viene la palabra economía. Oikos es casa, nomos es ley. La ley de la casa. Un buen administrador sabe cuáles son las leyes de la casa. Por eso cuando utiliza las cosas, las usa bien. Marisa, ¿sabe la ley de la cocina? Marisa tiene muchas leyes, tiene 10, 20 mandamientos en la cocina. Entonces ahí en la cocina está la ley de la cocina. Yo me meto a veces y me dice, pastor, ¿qué hace? ¿Está cruzando la línea?
Me dice, bueno, pase ya, porque es amable, ¿verdad? Dice que al pastor lo deja. Pero si no está solo el pastor, si no está con la espada en la mano, del Espíritu, ¿verdad? Porque no se puede hacer lo que sea dentro de una casa. Tiene que haber leyes, tiene que haber una forma. Y los dones operan en la casa en orden. Diga conmigo, en orden. Nosotros somos administradores de esa gracia que Dios nos dio, de esos regalos que Dios nos dio. Yo te voy a enseñar un poquito sobre los dones espirituales. ¿Estás listo? 1 Corintios 12, vamos a leer del 7 al 11 por ahora, y dice la palabra de Dios de la Reina Valera, les leo: a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para el provecho de quién? ¿De uno o no? De los demás. En otras interpretaciones, otras traducciones de la Biblia, dice para el beneficio de los otros, para el provecho de los demás. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Diga palabra de sabiduría. A otros palabra de ciencia. Diga palabra de ciencia. Según el mismo Espíritu. A otros fe. Diga conmigo fe. Por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades. Diga sanidades. Por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. ¿A cuánto le gustan los milagros? Diga milagros, vamos. Mira. A otros profecía. Diga conmigo profecía. A otro discernimiento de espíritu. Diga conmigo discernimiento. Y a otro diversos géneros de lenguas. Diga conmigo lenguas e interpretación. Y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Decimos amén? Gloria a Dios. Esta es la lista de dones más extensa que hay en el Nuevo Testamento. Hay otras listas en Romanos también, en Pedro, como les acabo de leer. La de Romanos la vamos a leer después. Pero esta es la lista más extensa y quizás la que más conocemos. Quiero primeramente enfatizar que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Así que es Él quien reparte. ¿Están conmigo? Y Él los da como Él quiere. Y acá no hace diferencia de nada. Él le da a la gente como Él quiere. En esta iglesia yo creo que Dios usa a hombres y a mujeres por igual en los mismos ministerios. ¿Están conmigo? Queda bien claro eso. Yo a veces lo cuento, además lo digo, pero lo enseño. Que Dios se mueve como Él quiere y los dones Él los reparte como Él quiere. Nosotros creemos tranquilamente que Dios puede usar a hombres y a mujeres en los mismos dones. ¿Están conmigo? Así que si quieres que te use Dios, que Dios te use. Pídele a Dios, porque Dios está listo para repartir dones como Él quiere. No podemos tampoco decirle a Dios: Dios, ¿por qué no me diste este don? Y al otro le diste aquel, el de aquel es mejor. Esto hacía la iglesia de Corinto. Se peleaba para ver qué dones tenían. ¿Sí? Y así no funcionan los dones. Se deja de mover el Espíritu Santo cuando hay contiendas. El don es para beneficio del reino de Dios. Yo estoy contento cuando Dios usa a otro. Ese es un gran problema en muchas iglesias también. Ah, no. Si yo soy hombre y no tengo todos los dones, ¿por qué Dios va a usar a otro? Y si hay una hermana que Dios le dio dones de profecía o de sanidades, hay gente que se pone mal porque Dios usa a otros. Y no te debes nunca poner mal. Tú debes saber lo que Dios te dio a ti. Y lo que Dios te dio a ti es para beneficiar a los demás. No es para que te aplaudan a ti. Entonces hemos visto mal estas cosas porque a veces pensamos: uy, porque el hermano tiene sanidad. Y a veces los cristianos vamos solos detrás de las señales y no detrás del Espíritu Santo. Por eso a veces se llena una campaña de milagros, pero un lugar donde hay enseñanza a la gente le cuesta. Cuesta sentarse, escuchar, recibir. Bueno, estos no son ustedes son buenos, están adiestrados en el oído, esto me alegra a mí. Pero a veces los cristianos nos mal acostumbramos, buscamos ciertas señales y Dios reparte como Él quiere. Vamos a ver esta lista rápidamente aquí, algunos dones del Espíritu Santo. Los dones son para contribuir, para beneficiar a los demás. Así que si Dios te dio un don, es para el que está al lado. Ahora, ¿tú quieres verlo bien al que está al lado?
Seguro, tienes que darle lo que Dios te dio a ti. ¿Sí? No puedes quedártelo tú, el don. El don no es para que se pudra dentro tuyo, es para que se lo des a otro. Por eso en la iglesia es tan importante que todos estemos involucrados en bendecir. Amén. No estoy diciendo en un ministerio, pero en bendecir a la gente de la iglesia, y a los que están fuera también, pero especialmente a los de la familia de la fe. Tenemos que estar ocupados en bendecir, en contribuir. De esa manera el reino crece. Para contribuir con ese reino tenemos que usar los dones. Hay unos versos anteriores que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces los miembros se unen al cuerpo a través de los dones espirituales. Nosotros estamos unidos, somos un solo cuerpo. Y los dones lo que hacen es bendecir a tu hermano. Es para todos y es para edificar el cuerpo. Diga conmigo, cuerpo. No que yo me quiero ocupar de los afuera. Los dones son especialmente para el cuerpo. Si tú quieres estar en la iglesia y ver beneficios, tienes que dejarte usar en dones. No tengo dones, pídele. No me dio ninguno. No le estás pidiendo. Hay gente que no le pide, hay que pedirle. Es una bendición que Dios te use. ¿Estás conmigo? Es una bendición que Dios te use para fortalecer a otros hermanos. Entonces, a veces pensamos solo en nosotros, pero tienes que empezar a pensar en el que está al lado tuyo. Veamos estos dones. Yo los separé en 3 categorías: sabiduría, ciencia, fe y profecías. Estos son dones que tienen que ver con la palabra. La sabiduría es la palabra sofía en griego, tiene que ver con consejos sabios. Es decir, si hay don de sabiduría moviéndose en la iglesia, hay alguien que te va a poder dar un buen consejo. ¿Cuántos conocen gente que dan buenos consejos? Ahí está el don de sabiduría. ¿Cuántos conocen otros que cuando te dicen algo te llevan a la ruina? Ahí no está el don de sabiduría moviéndose, está el don de destrucción. Se necesita sabiduría. Cristianos llenos de sabiduría. Ahora, yo me gozo cuando veo gente que es fiel a Dios, que está unida al cuerpo y puede dar consejos. Lo que pasa es que de repente se levanta gente que quiere dar consejos sin estar unida al cuerpo. Y cuando me entero, yo le digo, hermano, párale. Porque así no funciona. Y eso es lo peligroso, porque te empiezan a dar unos consejos. Ya me ha pasado, yo me quemé. ¿Sí? Y ya cuando vi a algunos que andaban dando consejos, cuando me enteré, dije, hermano, ¿qué le estás diciendo? Me apartaban gente de la iglesia. Porque no querían unirse al cuerpo. Yo doy consejos fuera, por fuera, ¿ven? Porque hay gente son... Ahora, los que saben dar consejos, pastor, ¿puedo hablar con tal persona? Mira, Dios me puso una palabra. Generalmente se reportan, no hacen las cosas por atrás. Entonces yo le digo, sí, porque sé que está unido al cuerpo, está en un mismo sentir, estamos en la misma página, se pueden dar buenos consejos. Hay sabiduría porque es para el cuerpo. Cuando hay consejeros que no están unidos al cuerpo, son consejeros peligrosos. La palabra de sabiduría son los consejos sabios. Hay gente en la iglesia que se mueve en esos dones. Nosotros como pastores los reconocemos y siempre damos luz verde a la persona cuando tiene consejos sabios. Es bueno estar unido al cuerpo. La persona con sabiduría te va a dar un buen consejo sabio. ¿Dónde se basan los consejos sabios? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. La persona que dé un buen consejo tiene que ser un consejo basado en la palabra de Dios, que es la fuente de toda sabiduría.
Cuando no está basado en la palabra de Dios, no se debería preguntar si el consejo es sabio o no. Pero el consejo tiene que honrar la palabra de Dios. No necesita ser un versículo directo, pero tiene que honrar lo que dice la palabra de Dios. Tiene que ir en armonía con la palabra de Dios. ¿Están conmigo? ¿Cuánta gente con consejo sabio dice, Señor, yo quiero ese don? Vamos, a ver, ¿cuántos dicen, quiero ese don? ¡Qué bendición! Porque si tienes el don de sabiduría, vas a poder bendecir y guiar a otros. Amén. Nosotros en nuestra cultura occidental tenemos que ser gente que busquemos el don de sabiduría. En la cultura oriental se suele buscar mucho la gente que tiene años, ¿verdad? Los ancianos, y buscan sabiduría a veces en ellos, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos gente llena de sabiduría. A mí me encanta escuchar a la gente que tiene muchos más años que yo. Cuando se han vivido un camino con el Señor, tienen sabiduría, tienen consejos, yo aprendo. Entonces esa es la palabra de sabiduría. Ahora, no necesitamos tener mucho de algo. Una vez se dice, yo escucho solo consejos de los que pasaron por todas. No. ¿Te puede dar consejo una persona joven? Claro que sí. Si es una persona llena de Dios, te puede dar consejos. ¿Cuántos años tenía Jesús más o menos? 30, y andaba aconsejando a todo el mundo. ¿Pasó Jesús por todas? No. Jesús no pasó por pecados, por ejemplo. Pero Jesús sabía dar consejos porque estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios. Uno no necesita haber pasado por un divorcio para aconsejar a uno que está pasando por un divorcio. Necesitas la palabra de Dios. Y eso es todo. Y de esa manera puedes dar consejos sabios y llenos del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Palabra de sabiduría. Ciencia, diga conmigo, ciencia. ¿Cuántos dicen, Dios, yo quiero este don está bueno? También tiene que ver con la palabra. Ciencia es la palabra gnosis en griego, tiene que ver con conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. La palabra de ciencia es un conocimiento profundo. Primero, de la palabra de Dios. Segundo, a veces se puede mover también en esto, conocimiento profundo y espiritual de lo que una persona está pasando. Normalmente nadie te lo dijo, pero Dios te lo trae a tu mente. Y cuando tú oras por otra persona, dices, tú estás pasando por esto y lo otro. Y híjole, parece que te conoce la persona. Dice, pero ¿cómo? El pastor le contó. Esto pasa mucho a veces. Dice, el pastor le anduvo contando a este hermano de lo que, o a este ministro lo que me está pasando. No, que hermano, mire, yo no les cuento la historia de usted a nadie, tranquilization. No cuento nada. Esos son dones del Espíritu Santo que se empiezan a mover. Es conocimiento profundo de la realidad y esa persona te da una palabra justa para ese momento en el cual estás pasando. O a veces revela las intenciones de tu corazón o lo que te está pasando. Esos son dones de ciencia. Se manifiestan de dos maneras. A través de la palabra de Dios, cuando se predica la palabra de Dios con profundidad, ese es un don de ciencia. Es de conocimiento, es gnosis, que no viene solamente porque estudié mucho o porque ustedes pudieron haber estudiado, viene por el Espíritu Santo. Y sí, claro que a veces el conocimiento de otras cosas apoya, ayuda, pero si no está el Espíritu, no sirve. ¿Cuándo se mueve el don de ciencia? Cuando se predica la palabra de manera profunda y que toca los corazones. Ahí se mueve el don de ciencia. Cuando es una mera enseñanza, es pura información. Pero cuando damos la palabra con ciencia, la persona queda tocada por el Espíritu Santo. Ese es el don de ciencia. Y también es una palabra profunda en cuanto a la realidad de lo que vive el ser humano. A veces en la predicación o a veces cuando estoy orando. Señor, obra en la vida de Alejandro. Alejandro, estuviste pasando por esto y lo otro. Ahora, si no lo conociera, yo le digo algo puntual en su vida, él va a saber que le está hablando Dios. Entonces, ese es el don de ciencia. El don de sabiduría normalmente se da sentado, uno está hablando y la otra persona te da palabra de sabiduría, un consejo justo.
Pero la ciencia es ese don que opera profundamente en la vida de la persona, profundamente, a través de la palabra o a través de una administración. ¿Me están escuchando? ¿Me entienden? Bueno, yo creo en todos estos dones, en toditos. Y el pastor que nos visita normalmente una vez al año, que es nuestro pastor, Pastor Carlos Raida, Dios lo usa mucho en palabra de profecía y en palabra de ciencia. ¿Por cuánto de ustedes oró el pastor Raida y Dios les habló? Bueno, y a veces les habla como si supieran la historia de ustedes. Ahora nadie les contó nada, pero es el Espíritu Santo revelando la profundidad del corazón de la persona y dando dirección o dando una palabra justa. Ese es el don de ciencia, fe. Estos son dones que se mueven en la palabra. La fe viene por el oír, dice Romanos 10, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Así que fíjense cómo todos estos dones se mueven en la palabra. Yo creo que en la predicación, todos estos dones, esos cuatritos que están aquí arriba, se tienen que mover. Yo lo creo así. Yo le pido a Dios que me usen estos dones cuando predico. Y eventualmente va a haber algún consejo. Algunos dicen, estoy podrido de consejo, ¿verdad? Ya me dieron tanto consejo, ¿verdad? En la vida. Pero de repente va a haber palabra de ciencia que te esté pegando en el corazón y dice, el pastor me está hablando a mí. ¿Por qué me está hablando a mí? Se la agarró conmigo el pastor, ¿verdad? Es que Dios te está ministrando, se está moviendo el don de ciencia. Y a veces la cosa está chévere y todo estamos, nos levanta la fe. Porque la palabra te levanta la fe. Y a veces yo creo que también se mueve en profecías. Es prever cosas, mirar cosas de antemano. Y la Biblia dice, Pedro, que la Biblia, la palabra de Dios, es la palabra profética por excelencia. Segunda de Pedro 2:19, tenemos también la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 2:19, la palabra profética más segura. ¿Quieres profetizar, hermano? Acá no hay pierde. La palabra profética tiene que estar basada en esto. Ahora, yo creo que cuando se predica, opera la palabra profética en una dimensión, quizás no en toda, pero en una dimensión opera la palabra profética, porque esta es la palabra profética. Cuando esto se suelta, estás escuchando profecía. Por más que yo no diga, así dice el Señor, y haga así, ¿verdad? Parece que le pasó al pastor, se empezó a hacer eso. Está viendo profecía. A veces está viendo consejo. Por eso es tan importante la predicación de la palabra. Ahora, hay versiones de la palabra profética donde Dios les habla a los hermanos y eso se tiene que manifestar también. Y a veces se mueve en otra dimensión. Son palabras que miran al futuro y advierten de cosas. Quizás la persona no dice, Segunda de Corintios dice, Romanos dice, Filipenses dice, pero la palabra te dice, ¿sabes qué? Dios te está diciendo esto. La persona, inspirada por el Espíritu Santo, te suelta una palabra profética, te está exhortando quizás, te está consolando quizás, o quizás te está advirtiendo de algo que te puede pasar. Por eso yo soy de los que creo que cuando hay palabra profética, uno debe tener buen corazón. Diga conmigo, buen corazón. Porque en la iglesia primitiva había profetas. Y la Biblia también nos enseña que las profecías deben ser evaluadas. Pero la Biblia en ningún lado nos enseña que nosotros nos tenemos que cerrar a las profecías. Tenemos que ser gente que tenga un buen corazón. Y si lo que se habla es de parte de Dios, se va a cumplir. Ese es el mejor sello de las profecías. Y eso habla de que la persona que habló de parte de Dios, Dios la usa en ese don. Y si no es probable que necesite crecer en ese don. Hay gente que habla tanto a veces, qué sé yo, y a veces uno se pregunta, ¿verdad? Pero Dios usa estos dones. Y que Dios te use, porque Dios te puede usar en estos dones. ¿Cuántos quieren don de profecía? Hay que pedírselo a Dios. Si está en la voluntad de Dios, Dios te lo da. Pero lo más probable es que lo que primero te ponga a hacer Dios es a escudriñar bien la palabra de Dios.
antes de dártelo la otra parte del don de profecía. Por las dudas, para que no te extravíes, porque hay varios profetas que andan diciendo cada cosa. Yo en la Andrómeda hay algunos que yo lo vi. Dicen cada cosa que la Biblia está en el cuadro. La palabra profética tiene que tener sustento bíblico. Ahora, cuando un profeta habla, inspirado por el Espíritu y con la palabra de Dios en su corazón, yo levanto mis manos y estoy con un corazón de recibir. No importa de quién venga. ¿Están conmigo? Pero en la iglesia, dentro del cuerpo, nosotros buscamos el orden. Diga conmigo, orden. Por eso ustedes van a ver que en un culto no se levanta cualquiera a decir, así dice el Señor, y interrumpe la palabra. No van a ver que esas cosas pasan, porque creemos en el orden. Ahora, a veces hay momentos, ¿cómo puedo operar en este orden? Si Dios te da una palabra profética, no la calles, pero háblala en el orden de Dios. ¿Cómo hacer si Dios le da una palabra profética a alguno de ustedes? Vengo a la pastora, Dios me dio esta palabra. Y la pastora va a tomarla y va a saber si es una palabra para el momento o es una palabra para guardarla en el corazón. ¿Cuántos saben que María recibía palabras proféticas de Jesús? Y dice la Biblia que ella las guardaba en su corazón. A veces las palabras las tienes que guardar, porque la palabra espera un cumplimiento. Por eso no creemos nosotros en el desorden, donde se levanten personas en el medio del culto a interrumpir el servicio. Tampoco creemos en el hablar en lenguas de una manera desordenada. Pero yo creo en el hablar en lenguas, es que tampoco creemos en el hablar en lenguas de una manera desordenada. Creemos que se puede mover la gente en el hablar en lenguas en el medio del servicio, pero tiene que ser hecho, como dice la Biblia, con orden. Estas son palabras, estos son dones que tienen que ver con la palabra. Sabiduría, consejo, ciencia son palabras de conocimiento profundo a través de la palabra de Dios o de la administración. Fe, palabras que te levantan, que te motivan, que te inspiran, que te desafían a creer. Profecías que te advierten, que te exhortan, que te consuelan muchas veces. Y creemos que eso se tiene que mover. Así, Dios te da palabra, úsala para la gloria de Dios. Si Dios te da palabra para un hermano, úsala. Pero a veces nosotros preferimos que haya orden dentro de la iglesia. Los profetas tienen que ser evaluados. Los profetas tienen que saber cómo controlar también la profecía. El espíritu del profeta se sujeta al profeta. Entonces, si ese profeta muestra fidelidad a Dios, compromiso en la casa, puede comenzar a fluir. Nosotros como pastores, administradores de lo que Dios nos dio en esta casa, confiamos en lo que Dios le dio a la persona. Pero si la persona no es fiel en la casa, nosotros tenemos cuidado que no anden profetizando por ahí. Porque si no puede ser fiel en la casa, ¿por qué tiene que andar dando palabras sueltas por todos lados? Dios derramó para el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando alguien quiere el don de profecía, debe pedírselo a Dios, pero debe saber que con el don hay una responsabilidad también. Y con todos los dones hay una responsabilidad. Por eso nosotros tenemos esto en alta estima. Nosotros decimos el púlpito, ¿por qué el pastor no le da el púlpito a nadie? Porque si Dios te da palabra, tienes que tener un gran compromiso con la casa y con la obra de Dios. Yo no paro en el púlpito cualquiera. Si yo veo realmente compromiso con la casa de Dios, con los hermanos, Dios me empieza a dar la fe, la paz más que fe. Sí, porque fe me sobra, pero a veces no me sobra paz. Y yo he puesto gente en el púlpito y después no estaba comprometida y me tuve que arrepentir. Para mí, los que se paran acá a decir algo, es porque te van a decir algo de parte de Dios, no porque le gusta charlatanear nomás porque no tiene nada que hacer. ¿Sí? Entonces, si alguien está acá arriba es porque te va a hablar de parte de Dios, porque tiene un compromiso con Dios, con su palabra, con su pueblo.
Y de esa manera puede soltar palabras. Lo mismo pasa en el don de profecía, lo mismo pasa en el don de ciencia, lo mismo en el don de sabiduría. Por eso no todos dan consejos, pero yo oro para que sean más los que den consejos. Por eso oro para que haya más gente comprometida con Dios, con su palabra y con su pueblo. Cuando hay gente comprometida con Dios, con su palabra, con su pueblo, estos dones empiezan a soltar. Todos fluimos en armonía. Entonces, lo que dice el hermano Gobi a los jóvenes está en armonía, estamos en un mismo espíritu. Y Dios le suelta ese don y él comienza a moverse. Está en armonía con los pastores, con el pueblo, hay orden. Pablo estaba en armonía con los apóstoles. Fue a Jerusalén a preguntar, decir, miren, Dios me dio esto para los gentiles. Le dieron la diestra. Dice que Pablo no aprendió mucho de los apóstoles, pero fue a buscar esa armonía. Y yo no, a veces tú dices, Dios a mí me dio más dones que a ti, pastor, si eres medio de Corinto, ¿no? Pero, y está bien, pero por más que Dios te haya dado los dones, que los fireworks en los dones, tienen que estar en armonía con la casa. De esa manera tus dones se van a empezar a mover. ¿Estás conmigo? Más dones. Sanidad y milagros. ¡Aleluya! Estos son dones de poder. ¿Cuántos creen en milagros en esta casa? ¿Cuántos tienen fe para orar por milagros? Uy, ¿cuánta gente que necesita? A ver, ¿cuántos necesitamos milagros? Sanidades. Yo necesito una sanidad. Necesito una milagro. Y sí, también unos milagros también. Sí, necesito algunos milagros que se abran unas cuantas puertas. ¿Cuántos necesitan que se les abran puertas por delante? Hay gente que cuando ora, tiene una unción cuando oran de milagros, que dicen, Señor, abre la puerta. Yo no sé ni cómo, pero porque tienen un don. Entonces empiezan a orar. Yo las tengo que patear las puertas. Estos hermanos dicen, en el nombre de Jesús que se abran portones enteros. Hay gente que opera en sanidades y en milagros. Hay gente que como le cree a Dios, Dios les regala un montón de cosas. ¿Sí? O oran por el otro, Señor, bendícelo. Y lo prosperan. Se prospera la otra persona. Necesitamos gente con don de milagros. Milagros. Los milagros son hechos de poder, son portentos, son cosas poderosas de Dios, operaciones de poder. A veces son oraciones que sueltan milagros creativos. Aparecen cosas que no estaban. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen que de repente te puede aparecer un cheque dentro del bolsillo del saco? Escrito por quién sabe quién, a nombre tuyo. Ah, yo no creo. Entonces caducas el milagro. Ahora, el que cree le pasan este tipo de cosas, hermano. Y hay gente que tiene una fe especial y un don especial para orar por milagros. ¿Cuánto les ha parecido dinero sin que nadie se lo haya puesto ahí? ¿Cuántos les parece? Bueno, ¿ese no es un milagro o no? ¿Cuántos les regalaron cosas? A veces es un milagro, bueno, de materiales, ¿no? Pero hay distintos tipos de milagros. ¿Qué otro milagro hay? A ver. De trabajo, ¿sí? De salud, son sanidades esas, ¿sí? Son sanidades, y por eso van muy de la mano los milagros y las sanidades. Salen papeles, ¿verdad? ¿Cuántos tienen trabados papeles y de repente hay alguien que tiene ese don de milagros, Señor, que le suelten los papeles, que se le destraben los papeles? Yo he visto milagros de este tipo, con mi esposa, hemos orado por gente que tenían trabados por ¿cuántos años los papeles? 10 años, una cosa, 25 años más o menos, y de golpe se oró, la persona creyó, recibió el milagro, en meses ya tenía green card y al año eran ciudadanos o algo así. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagro todavía? Tenemos que ser gente que crea en los milagros. Ahora, si a ti Dios te dio esa fe para creer en milagros, comienza a soltar milagros, a orar por milagros. Y siempre asegúrate de darle la gloria a Dios, pero Dios te puede usar para que sueltes milagros en otra persona. Se necesita gente que oren por sanidad. Yo necesito que oren por mi rodilla se está terminando de sanar, pero mi oído. Necesito que alguien me reprenda el oído este. Por eso yo cuando están hablando y me hablan despacio empiezo a acercarme así.
y habla más despacio todavía cuando me acerco. Que hábleme fuerte, yo no lo escucho. Y le voy a decir sí, amén, capaz que me está contando una desgracia. Le voy a decir gloria a Dios. Asegúrese de que yo le escuche hasta que Dios no haga el milagro. A veces a un hermano se le operan este don, me agarran a ese pastor y oran por su oreja, por su oído, efata, que se le destape. Jesús operaba en estos dones. Que Dios te use, hermano, que Dios te use en sanidades y en milagros, en el nombre de Jesús. Discernimientos, lenguas e interpretación son dones de ministración. Cuando estoy ministrando a alguien, Dios me muestra los espíritus que se mueven. O a veces cuando estoy en un servicio, Dios te va a mostrar si hay espíritus moviéndose. Ahora, ¿es eso trabajo solo de los pastores? No. La iglesia tiene que tener discernimiento. Lo que pasa es que como a veces la iglesia está oprimida, no tiene nada de discernimiento. Se trae consigo a todos los demonios y los invita a la iglesia. En vez de evangelizar a alguien, si trae gente nueva, trae demonios, ¿verdad? Vente conmigo, ¿verdad? Vente que te invita a la iglesia. Entonces tenemos lugares vacíos ocupados por demonios y no por personas. ¿Sí? Mira el que está al lado tuyo y decirle, no, es el lugar vacío que está al lado, no está hablando de ti el pastor. Venimos oprimidos a la iglesia, no podemos tener discernimiento, pero tú pídele a Dios el don de discernimiento. Muchas veces cuando entras en el lugar, Dios te muestra los espíritus que se están moviendo, espíritus de incredulidad, espíritus de... ¿Qué más? A ver que yo ahora no sin discernimiento. ¿De qué? Temor, miedo, de angustia, gente que ve la hermana Dolly y tiene don de discernimiento. De angustia, de tristeza, y a veces la gente dice, ¿de qué? Depresión, incredulidad, y ahí estamos, ahora uno se tiene que dar cuenta de esos espíritus. A veces este don te ayuda en tu misma casa. Entras a tu casa y se están moviendo no dones, sino espíritus, quiero decir. Espíritus de pelea, espíritus de riña, espíritus de desánimo. El que tiene discernimiento los agarra en el aire, esos espíritus los ata y los echa afuera. Pero el que no, se les mete todos los espíritus. Y por eso tenemos iglesias cargadas. Vamos a la iglesia. Están atribulados y tristes. No tienen discernimiento. ¿Cuántos quieren el don de discernimiento? Señor, yo quiero ese don. Para que cuando el enemigo te viene a atacar, tú lo andes, lo eches fuera y se acabó el rollo. No es tan complicado. Es saber atacar el reino de las tinieblas. Para eso necesitas el don de discernimiento. Y el don de lenguas e interpretación normalmente está relacionado con estas lenguas angelicales. Cuando uno escucha hablar en una iglesia lenguas ininteligibles, las que no se entienden, son lenguas, como la Biblia dice en 1 Corintios 13, angelicales, o lenguas en el griego glosolarias, ¿sí? Las lenguas, el hablar en lenguas ininteligibles. En Pentecostés, en Hechos capítulo 2, Dios se derrama sobre el pueblo y cada uno hablaba en lenguas. En ese caso, la gente que estaba alrededor entendía las lenguas que eran habladas. Por eso son lenguas humanas. Por eso Pablo hace esta distinción en 1 Corintios 13:1, lenguas humanas o angelicales. Entonces hay gente que Dios le da el don, y esto ha pasado en la historia de la iglesia. Hay gente que ha aprendido idiomas sin estudiar. Se lo daba el Espíritu Santo. ¿Cuánto le cuesta el inglés? A ver. Bueno, pídale el don de lenguas a Dios. Porque tiene que ver también con las lenguas humanas. Nosotros siempre pensamos que son solo las angelicales. Pero tiene que ver también con las lenguas humanas. Y en la capacidad que Dios le dio en Hechos 2 eran lenguas humanas. La gente entendía el dialecto, estaban hablando y escuchaban las maravillas de Dios. Y después están las lenguas angelicales donde uno habla a Dios. Y para esas lenguas se necesita interpretación. Y cuando alguien habla en lenguas en la iglesia, o habla con Dios o se interpreta. Y si alguien está hablando en lenguas, muchas veces pasa esto, de que la misma persona que habla, si no hay otro que interprete,
la interpreta esa persona que está hablando. ¿Me están siguiendo? Entonces, si ustedes escuchan algo así, con una hablada en lenguas, la persona por ahí dice, después de eso, el Señor está diciendo, o Dios te está pidiendo, o el Señor está rompiendo cadenas, y esa es la interpretación de que dijo antes. ¿Están conmigo? Esa es la forma que opera el don de lenguas dentro de la iglesia. Ahora, si tú sientes la presencia de Dios bien fuerte y quieres hablar en lenguas, ¡habla! Pero habla para con Dios. Entonces, yo hablo en lenguas a veces en los servicios, pero normalmente me saco el micrófono porque si no le voy a interpretar nada. Entonces, yo normalmente no tengo el don de interpretación. Entonces, hablo en lengua, pero me saco el micrófono, no tengo nada que decirles a ustedes. Estoy hablando con Dios. Es un lenguaje con Dios, porque las lenguas te edifican a ti. Te edifican espiritualmente. Hablas misterios por las lenguas. Y es un lenguaje precioso, donde Dios te edifica como en poco de los dones. Este es el único don que se utiliza para los otros, pero también que tiene un fruto para uno mismo. Es el único. Bueno, a menos que si tienes el don de sanidad te oras a ti mismo y te sanas, ¿verdad? Pero el don de lenguas es el único que te edifica interiormente a ti. Por eso yo te recomiendo que busques el don de lenguas. Y si no lo has recibido, ¿qué hay que hacer? Pedirlo. Ya se lo pedí. ¿Cuántas veces, hermano? 4. No, sigue pidiéndolo, total. Dios es bueno. Si Dios te lo quiere dar, te lo va a dar. ¿Estás conmigo? Es muy importante este don. Es uno de los dones que se muestra mucho en el libro de los Hechos. En varias ocasiones, cuando se suelta el Espíritu Santo, la gente hablaba en lenguas. En una de las ocasiones profetizan también. Pero el don de lenguas es un don muy importante porque ¿saben qué pasa cuando la persona habla en lenguas? Generalmente es una persona que tiene soltura espiritual, que no gobierna todo con la estructura de la cabeza, porque el intelecto no es edificado con las lenguas, pero sí es edificado del espíritu. Ahora, el intelecto se necesita, claro que sí, no estoy diciendo que sean unos descerebrados que hablan en lenguas, pero que sean gente que edifique el espíritu también. Entonces, la gente que permite o que le deja a Dios, Señor, dame este don, yo quiero recibir este don, son gente que muchas veces rinde todo su ser, se deja, no tiene tantas estructuras mentales para el mover de Dios, porque deja que el Espíritu Santo fluya como a Él le gusta. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios, ponte de pie en el altar. Yo creo que estos dones se tienen que mover en la iglesia y te invito a que los busques, amén. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Son preguntas retóricas que hace el apóstol Pablo. La respuesta es no. No son todos apóstoles, no son todos profetas, no son todos maestros, pero a cada uno Dios le da los dones que Él tiene. Y en esta última parte habla un poco del orden, de la estructura, por eso dice Dios que puso algunos apóstoles, enviados, profetas, maestros. La iglesia primitiva se manejaba con apóstoles, profetas y maestros. Lo equivalente a maestros es pastores maestros. Un pastor tiene que ser maestro. No puede haber, el pastor tiene que pastorear, pero también ser maestro. No puede estar separado esos dos ministerios. De hecho, en Efesios 4 es un solo. El pastor maestro, poimen didascos, es algo que está junto. Entonces, nos hemos desacostumbrado un poco a esto, pero los pastores tienen que enseñar al pueblo de Dios.
pastorear, pero pastorear a través de la enseñanza también. Entonces Dios puso en la iglesia, para darle forma a la iglesia primitiva, apóstoles, profetas y maestros. Y luego los otros dones de la administración de milagros, de lengua, y termina diciendo lo que les empecé diciendo: procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. ¿Cuántos están listos para recibir dones? Primera de Corintios 14, así de pie se lo voy a leer, no voy a comentar mucho, pero escuchen bien este texto, ¿ok? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. De eso se trata la profecía. El que habla en lengua extraña, acá Pablo aclara, es lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Cuántos creen que esto es palabra de Dios? Porque hoy hay mucha gente que niega la lengua. Yo no entiendo de dónde lo niega, pero bueno. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que, escuchen a Pablo: quisiera que todos vosotros hablaran en lenguas, pero más que profeticen. Es el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto. Pablo quiere que todos hablen en lenguas, pero sobre todo que den palabras que edifiquen a la iglesia. Yo creo que Dios puede derramar las lenguas sobre todos. Mi deseo es el mismo que el de Pablo. Si te animas a pedirle, pídele: Señor, dame el don de lenguas, pero también dame el don de profecía. Verso 13 dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Verso 18. Este es el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Hablaba o no en lenguas el apóstol Pablo? Y no creo que esté mintiendo. Pero en la iglesia prefiero hablar, y este es el punto, 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y esta es mi postura en cuanto a las lenguas. Por eso ustedes no me van a escuchar que de repente me pongo a hablar en lengua todo el tiempo. Ahora, en momentos de adoración, de ministración, yo creo que se debe mover el don de lenguas. Y yo estoy abierto a eso, yo quiero eso, yo motivo a eso, a que se mueva el don de lenguas y el don de profecía. Ahora, si hay lenguas, alguien va a interpretar. ¿Están conmigo? Pero yo prefiero hablar con entendimiento. Verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, incrédulos, no dirán que están locos. ¿No entraron en iglesia donde todos están hablando en lenguas? Sí. Y si tú dices: ¿y esto qué le pasó? ¿Verdad? Si te saco otro pozo, ¿no? Ahora, esto es lo que pasa. Ahora, yo creo que hay lenguas congregacionales. Hay momentos donde la adoración se levanta, la gente está hablando en lenguas, pero el Espíritu trabaja en orden. Amén. Muy importante. Verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 por turno y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Pablo está prohibiendo el hablar en lengua en la iglesia acá? No. Si no vas a interpretar, puedes hablar en lengua, pero no a los gritos para el otro, porque el que está al lado te va a pegar un codazo y te va a decir: hermano, tranquilization, ¿verdad? O sea, a menos que le estés dando una palabra al que está al lado. Pero esa es la forma en que opera. Si alguno habla en lengua, entonces hable para sí mismo y para Dios, si no hay intérprete. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás evalúen o examinen. Juzguen es la palabra ahí, pero se habla de evaluar. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los
profetas, dice el verso 32. Pues Dios, y esto es muy importante, no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lengua, pero háganse todo decentemente y con orden. Yo creo que Dios puede soltar dones, amén. Y yo estoy convencido que Dios quiere hacerlo contigo. Déjate usar por Dios, no diga, uy, ahora me van a poner trabas. No, recuerda que los dones son para el cuerpo de Cristo. ¿Estás comprometido con el cuerpo, con su palabra? Déjate usar por Dios. ¿Estás comprometido con una casa? Ahora, si no estás comprometido con la iglesia, con esta iglesia, los dones son infructuosos. Pero si tú tienes compromiso, pídele a Dios dones. Y yo voy a ser el primero que te diga, úsalos. ¿Estás conmigo? Y déjense usar por Dios. Yo en esta tarde quiero que oremos por los unos por otros como oramos al principio. Pero vamos a tener un tiempo de búsqueda en este momento y luego voy a darte de vuelta la oportunidad que Dios te use orando por alguien o soltando tu don, el don que Dios te dio. Vamos a buscar al Señor por este momento. Señor, gracias. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Gracias por tu palabra que nos ayuda, Señor, a ser una iglesia que se mueva en dones. Yo te pido, Espíritu Santo, que te derrames sobre esta congregación, soltando los dones que tú quieres. Que cada uno pueda fortalecer a otro hermano, edificar, exhortar, consolar, darle consejos sabios. Señor, confiamos primero en tu palabra, Señor, que es la que nos guía, Señor, la que nos da la sabiduría, la que nos da la ciencia, la que nos da el conocimiento, la que nos da la fe, la que nos advierte, la que nos enseña a profetizar. Gracias por tu palabra. Nosotros no queremos ser de los que ignoran, Señor. Como el apóstol Pablo menciona 2 veces, no quiero que ignores sobre los dones espirituales. Y al final dice, mas el que ignora, que lo ignore. Señor, queremos ser gente preparada, equipada, porque queremos ver tu reino crecer. Yo te pido que abras los corazones de mis hermanos a recibir dones. Si tú quieres recibir dones, pídele a Dios, Señor, yo quiero que tú me bendigas, que me des este regalo precioso de tu Espíritu Santo para que pueda profetizar, para que pueda hablar en lenguas. Vamos, pídele. Yo no lo puedo pedir por ti, tú pídeselo. Quiero que me uses en sanidades para la gloria de tu nombre, para que tu reino se extienda, Señor. Quiero que me uses, Señor, con palabras de ciencia, con consejos sabios, con dones de administración, de servicio, Dios. Padre, quiero que me uses. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, yo estoy dispuesto a que tú derrames dones. Yo los procuro, yo los deseo en el nombre de Jesús y los voy a usar